Bueno, bienvenidos a una masterclass de Raidel en la que estaremos viendo la estrategia de Oriente a Occidente. Veremos una visión de las estrategias de Oriente y cómo pueden aportar a los negocios, sobre todo a los emprendimientos. El término estrategia es de origen griego, estrategia o el arte de dirigir ejércitos, procedente de la fusión de dos palabras en latín, stratos, que significa ejército, y agein, que significa conducir o guiar, o sea, conducir o guiar un ejército. La estrategia es la ciencia y arte de concebir, utilizar y conducir los medios y los recursos en un tiempo y un espacio determinado para alcanzar y mantener, en su caso, los objetivos establecidos utilizando lo mejor posible los medios en que se dispone. Luego veremos que estos objetivos pueden ser o ofensivos o defensivos o para mantener el status quo. Este es un concepto netamente militar porque es donde están presentes los elementos esenciales de la estrategia. Por un lado, los recursos limitados, tanto en personal como en materiales, respecto a la capacidad e intenciones del adversario, compromiso irreversible de los recursos, necesidad de coordinar las acciones a distancia y en el tiempo, incertidumbre acerca del control de la iniciativa, dos adversarios enfrentados con distintas ideas. Pero, ¿cuándo empezó la competencia estratégica? Las grandes enseñanzas sobre estrategia nos provienen de Oriente, China, Japón y el Extremo Oriente, con más de 5.000 años de guerras, golpes de Estado, competencias económicas e intrigas, y estos son los principales compendios que nos han llegado de esos días. Por un lado, las 36 estrategias chinas, un anónimo, en el cual hoy vamos a ver parte de ella, El arte de la guerra de Sun Tzu, El arte de la guerra 2 de Sun Bin, El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, La estrategia de la revolución china de Mao Zedong, El camino del guerrero, Bushido, de Hakakure, El libro secreto de los samuráis y El Tao de los maestros del Hainan. Todos estos libros dejan, de alguna forma, enseñanzas que hoy nos pueden servir tanto, sí, para el orden militar, como también para la parte de negocios. Todos estos tienen los tres principios de toda estrategia: querer, poder y saber. Querer es el desear alcanzar el objetivo, aún conociendo las adversidades y siendo perseverantes, tener voluntad. Poder es la posibilidad de elegir la táctica y los medios para alcanzar ese objetivo, libertad de acción. Y saber es tener el conocimiento de cómo disponer de los recursos en tiempo y espacio, la capacidad de ejecución. Así que tenemos tres principios que tienen que estar en toda estrategia: querer, poder y saber. Voluntad, libertad de acción y capacidad de ejecución. De todos estos libros, hay uno en especial que contiene un resumen de toda la sabiduría de la antigua China. Hace más de 2500 años, las mentes militares y políticas de China determinaron escribir los principios universales del arte de la estrategia. Este proceso llevó más de 200 años y sus principales puntos fueron escritos por diferentes personas, expertos en táctica militar, filósofos, escritores, personas de la ciencia, y se llamó las 36 estratagemas. Las 36 estratagemas chinas, se dice que quien domine estas 36 estrategias estará preparado para encontrar soluciones a cualquier tipo de problema y será capaz de adaptarse a toda clase de circunstancias. Este compendio está subdividido en 6 categorías o 6 estrategias. La primera, dominio de la superioridad. Luego, la confrontación, el ataque
la confusión, ganar terreno y, por último, situaciones desesperadas. Las 36 estrategias se derivan de un libro descubierto en un puesto de un vendedor de la carretera de Sichuan, en una provincia del suroeste de la República Popular China, en 1941. Pero recién llegó al público en Beijing en 1979. Había quedado traspapelado porque no conocían realmente cuál era su significado. Es una reimpresión de un libro anterior que se remonta a principios de la dinastía Qing, titulado El arte secreto de la guerra. El texto original es realmente bastante corto, tiene nada más que 138 caracteres chinos, pero como sabemos, cada carácter tiene un significado bastante largo. Simplemente nombra cada estrategia en forma de proverbio, seguida de una breve explicación. El libro se dividió en 6 categorías de 6 estrategias cada una, de acuerdo al hexagrama de Li Ching. En la estructura de este libro se encuentran 4 leyes del taoísmo: el yin y el yang, o sea, el bien y el mal, los dos lados de la misma moneda; el wu wei, no se piensa en ceder como debilidad o superar la adversidad con fuerza; se asocia con el agua y su naturaleza pasiva y sin voluntad. Aunque el agua es blanda y aparentemente débil, tiene la capacidad de erosionar lentamente la roca sólida, en busca de la forma natural de hacer las cosas sin forzarlas. Lo vemos en los ríos, lo vemos en la naturaleza misma. El Wu Chang, cambio continuo, el presente se nutre de momentos estáticos, el presente determina el presente y está en continuo cambio, el pasado no determina el presente o el futuro. Yang Bing Wu Bing, se prefiere la acción indirecta a la directa. Esto es un poco cómo se encontró este manuscrito. Veamos una a una las 36 estrategias chinas. Empecemos con el dominio de la superioridad. Acuérdense, está dividido en 6 espacios de 6 estrategias. Estas 6 estrategias comienzan con el dominio de la superioridad. El número 1 dice: moverse sin ser visto en el océano a plena luz del día. Cuanto más obvia parece una situación, más secretos profundos puede esconder. La gente tiende a ignorar lo que le es familiar. Se tiende a descuidar las actividades abiertas. ¿Cómo llevamos esto a los negocios? Por ejemplo, en la compra de campos. Cuando una gran papelera quiere introducirse en un país, lo que hace no es ir como gran papelera a comprar los campos donde se va a instalar. ¿Por qué? Porque eso haría subir notoriamente el precio, el valor del campo, sino que manda diferentes sociedades que van comprando pequeños campos y que luego se aunan en una sola sociedad. De esa forma pasa desapercibido el movimiento que se está haciendo a plena luz del día y el valor del campo no sube. La segunda estrategia dice: rodear un estado para salvar otro. ¿Qué quiere decir? Atacar directamente a un enemigo poderoso y unido es una invitación al desastre. Cualquier líder, si lo atacamos, seguramente vamos a correr grandes riesgos económicos. Hay que emplear una confrontación indirecta, concentrar fuerzas para golpear en el punto más débil. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las líneas de aviación low cost. ¿Cómo empezaron estas líneas? Bueno, empezaron cuando se dieron cuenta de que había muchos empresarios que viajaban diariamente que no necesitaban tanto
mimo y tanto parafernalia en su vuelo, sino que lo que querían es rápidamente viajar de un lado a otro con, inclusive con la menos distracción posible. Entonces aparecieron estos. Y la forma de que entraron fueron reduciendo costos y atacando a las grandes compañías donde más les duele, sacándole a ese viajante frecuente, a ese empresario que lo que quería era viajar rápido, con menos costos, y no le interesaba tanto porque además no eran de viaje, no son generalmente viajes de muy largo trecho, por lo cual no necesitan tanta atención al cliente, con lo mínimo indispensable. La tercera es matar con una espada prestada. Consiste en utilizar los recursos ajenos en provecho propio. Si otro puede hacerlo por ti, no lo hagas tú y apúntate el éxito. A ver, por ejemplo, un ejemplo que todos, que muchísimos lo vemos, sobre todo en las mujeres, cuando van a una tienda, hacen una compra, generalmente estas bolsas, con donde le dan las compras, tienen el logo y la marca en grande. ¿Por qué? Porque después esa persona va a estar yendo por todo el shopping, o por el centro, o por donde esté caminando, y está haciendo publicidad gratis a la marca. O sea, no estoy usando mis recursos, sino estoy usando una persona que me hizo una compra para que me haga publicidad en la zona. Cuarto, relajarse mientras el enemigo se agota a sí mismo. Hay que forzar a los enemigos a gastar su energía mientras se conserva la propia. Esto es una premisa importante en lo que es la guerra, ¿no? De cansar al adversario persiguiendo objetivos inútiles. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que hace Sodimac. Mientras ellos juntan en todo lo que es con venta de muebles, venta de materiales para la construcción, o sea, todo lo que pueda tener una mueblería y una barraca, todo en un mismo lugar, y lo que hace es empezar a generar malestar y a generar descuentos inútiles en sus cervecarios, en las barracas, en las mueblerías, que hacen que cada vez esos competidores tengan menos fuerza para hacerle frente, ¿no? Quinto, saquear una casa en llamas. Los adversarios que ya tienen problemas son más fáciles de vencer que los que no tienen tales distracciones. Hay que aprovechar totalmente las desgracias del enemigo. Algo que vamos a ver, que ya lo veíamos y cada vez tenía más fuerza, pero que seguramente va a tener muchísima más fuerza después de la pandemia, es Airbnb. Esta gran cadena de hoteles que no tiene un solo hotel propio, si maneja bien lo que es todos los aspectos de seguridad y limpieza de aquellos que prestan su apartamento, su domicilio, su cuarto para esta gran cadena, pueden generar un golpe a alguien que ya está con problemas, como puede ser la hotelería. Creo que puede beneficiarse muchísimo después de la pandemia. Otro caso son aquellos que, por ejemplo, en la parte gastronómica no se quedaron quietos, sino que transformaron parte de su restaurante en un servicio de delivery.
¿Por qué? Porque van a poder hacer frente mucho más rápido, ¿no?, a estos cambios que vienen con esta nueva normalidad. Sexto, fingir ir hacia el este mientras se ataca por el oeste. Se crea una falsa impresión para hacer pensar al enemigo que el ataque viene de un lado, cuando en realidad está llegando por otro. Se fuerza al enemigo a concentrar sus defensas en otro frente, dejando vulnerable el que a nosotros nos interesa. Esto hay muchísimos casos, pero hay un caso que muchísimos conocemos, que es la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, las fuerzas de Hitler tiraban panfletos sobre Francia diciendo que iban a atacar, que iban a entrar por tal lado, y que bueno, se venían las fuerzas, no sé qué. Y lo que hizo Francia fue concentrar todo su poderío por ese lado, donde el enemigo un poco más que le estaba diciendo por dónde atacar, y descuidaron otros flancos por donde realmente atacaron. Pero esto también lo vemos en los emprendedores, cuando tratan de dar señales de que están haciendo una cosa, cuando realmente el fin del emprendimiento es otro. Por ejemplo, una empresa que hace publicidad, hay varias, ¿no?, pero que hace publicidad en la televisión sobre la venta de detergentes, y que si me compras todo el equipamiento para la casa de limpieza, tenés de regalo, no sé, un televisor. Y a la semana siguiente, la misma cantidad de productos, el mismo precio, pero tenés de regalo un equipo de audio, ¿no?, o una bicicleta. Y así van cambiando los productos que van dando regalo. ¿Cuál piensan que es realmente el fin de emprendimiento? ¿Vender esos productos de limpieza? ¿O traer productos de bajo valor como carnada, para dar de regalo, que estén dentro de los costos de estos productos de limpieza? Entonces lo que hago es un movimiento importante de capital, ¿sí?, y captando en realidad clientes, no por lo bueno o no del producto de limpieza, sino por el regalo que le estoy dando. Pasemos a la segunda estrategia, la confrontación. El punto 7 dice: crear algo a partir de nada. Se crea una falsa idea en la mente del adversario, haciendo que la fije como real. La mentira, repetida 1000 veces, puede llegar a aceptarse como verdad. Una variante es hacer pensar a los demás que uno no tiene nada, cuando en realidad se tiene algo. Acá vemos, por ejemplo, las fusiones de Ford con la empresa de alquileres Hertz, o los motores de aviación Boeing con la empresa United. O sea, se plantea una debilidad que realmente no existe. Atravesar el desfiladero en la oscuridad. Opone maniobras abiertas, predecibles y públicas a otras encubiertas, sorpresivas y secretas. Significa atraer la atención sobre una línea de acción y desarrollar otras alternativas. Por ejemplo, Sony y Columbia Pictures. Noveno, observar los fuegos que arden al otro lado del río. Consiste en dejar que los enemigos se destruyan entre ellos. Hay que aprovechar las contradicciones del adversario. Acá lo que vemos, por ejemplo, un ejemplo claro es esa guerra entre Puma y Nike, o entre Adidas y Reebok,
en este caso que son hasta la misma empresa últimamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con estas dos empresas que tenemos, hacemos que luchamos entre nosotros y hacemos que el adversario no sepa para qué lado atacar. Este punto también ahora, para hacer mención a una parte militar, fue utilizado muchísimo también por Gengis Khan, cuando lo que hacía era generar como que estuviera en cierto lado, armaba un campamento ficticio con fuegos, ¿no? y mientras mandaba todo el ejército a atacar por otro lado, ¿no? O sea, el contrario estaba viendo de que, bueno, estaban ahí seguramente quietos y armándose cuando no se daba cuenta que estaban por otro lado yendo hacia sus fuerzas, ¿no? Décimo, ocultar la daga tras una sonrisa. Es ganar la confianza del contrincante y actuar solamente cuando ha bajado la guardia. Esto hay un claro ejemplo cuando al principio, que ya muchos ya ni se deben acordar, cuando Yahoo era la plataforma por excelencia de búsqueda de material. Y no se dio cuenta del crecimiento de Google hasta que fue tarde. Y Google se lo terminó comiendo, ¿no? 11. Sacrificar el ciruelo por el melocotonero. A veces hay que hacer sacrificios parciales en aras de la victoria total. Hacer concesiones para conseguir el objetivo principal. Exige un cuidadoso cálculo de beneficios parciales y globales, así como ganancias a largo y a corto plazo. Esto, en resumen, es perder hoy para ganar mañana. O sea, justamente hay una serial muy interesante de ajedrez para no nombrarla, de ajedrez en Netflix, donde pueden ver esto, que a veces el propio campeón de ajedrez hace algunos sacrificios de algunas de sus piezas con tal de llegar a la victoria total, ¿no? Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado de estos sacrificios o estas supuestas alianzas, porque si no manejamos bien los cálculos, nos pueden manejar en contra. 12. Robar un cordero al pasar. ¿Qué quiere decir? Hay que aprovechar las oportunidades que surgen. Cualquier error del enemigo debe ser una ventaja propia. Esto pasó por ejemplo, con el MP3 de Sony y el Apple, el iPod, ¿no? O sea, cuando se descuidó una de las empresas y no siguió generando nueva tecnología, el contrario, Apple se dio cuenta de que había cosas que pueden ser mejoradas, ¿no? Y si lo llevamos más acá en el tiempo, la aparición de aplicaciones en el celular que me permiten lo mismo, escuchar música y elegir la música que yo quiero y escucharla en el momento que yo quiero, e inclusive hacer mis propias selecciones, ¿no? Como Spotify. O sea, vieron que había en todos estos elementos había un pequeño error, que era la capacidad de generar listas grandes de música o la capacidad de renovarse, y rápidamente a partir de eso se innova y se crea una empresa que sí lo puede hacer. Otra de las estrategias, el ataque.
El punto 13 dice, golpear la hierba para asustar a la serpiente. Si el adversario es cauteloso e insondable, hay que crear cualquier tipo de agitación para observar su reacción. Atacando, por ejemplo, un blanco secundario, se puede asustar al enemigo para que haga públicos secretos importantes. El caso de Microsoft e Internet Explorer. El caso, por ejemplo, de podemos verlo también cuando un emprendedor trata de generar en el mercado cierta reacción para ver, por ejemplo, cómo actuaría la competencia, para ver qué pensarían su propio mercado, y de esa forma ver qué movimientos el adversario o la competencia va a hacer antes de que realmente él se ponga en marcha. 14. Levantar un cadáver de entre los muertos. No utilizar todo lo que el mundo utiliza, sino servirse de lo que nadie se sirve. Hacer revivir algo que ha caído en desuso por descuido o dejadez, e innovarlo y generar algo nuevo. Encontrar utilidades a cosas que habían sido hasta entonces ignoradas o consideradas inútiles. Vayamos a las películas. Cuando Disney, por ejemplo, revive, pero en una versión ya con humanos, la película de Blancanieves, y además le da un sentido hasta un poco más trágico y más real, no tanta brujería y demás. O sea, utilizar algo que se había dejado en uso, o sea, y que por los tiempos que estamos, retomar una película tal cual, como por ejemplo, ya que la nombramos, Blancanieves, hubiera sido realmente algo inútil, un fracaso. Pero si a eso le damos un vuelco con personas y lo vimos hace muy poco también con la nueva versión, que es la misma película, la misma trama, pero totalmente diferente con la nueva versión del Rey León, en 3D. Ataque. Atraer al tigre fuera de las montañas. Es mejor hacer salir al enemigo para luchar que adentrarse en territorio peligroso y desconocido para combatirle. Hay que sacarle de su entorno para hacerlo más vulnerable. Acá, para nombrarles un caso muy, muy emblemático, fue cuando Pixar empezó con todas sus películas a atacar directamente las películas infantiles de Disney. Y una productora que en su momento llegó a costar $10 millones, Steve Jobs, la logró vender a Disney en $7 billones. ¿Por qué? Porque lo sacó del lugar donde estaba tranquilo para ponerlo en un lugar donde sabía Disney que sin esta nueva tecnología, sin esos nuevos accesos, esas nuevas formas de filmar que tenía Pixar y demás, poco a poco iba a ir perdiendo terreno, ¿no? Entonces no tenía más forma de no perder terreno y mantenerse que terminar comprando a quien era su competidor. 16. Deshacerse del enemigo permitiéndole escapar. Se utiliza para evitar derramamientos de sangre. Funciona mejor que intentar arrinconar y provocar una lucha desesperada. No se debe presionar demasiado al enemigo. Esto en la guerra lo veíamos cuando
se hacían los sitios a las fortalezas, ¿tá? Pero siempre se le dejaba un espacio donde si, si el que estaba sitiado veía que no podía contra ese enemigo, podía huir sin tener que confrontarse en la lucha, ¿no? Siempre es mejor, acuérdense que estas 36 estratagemas están basadas en la filosofía del Tao. Siempre es mejor buscar los medios para no pelear, para no confrontar al enemigo, para no confrontar a la competencia. Acá hay muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, las caseteras o las reproductoras de, de discos contra la TV cable. Todos debemos tener guardado o puesto debajo de la televisión una casetera o una lectora de discos que realmente ya no se usa porque está la TV cable. Pero no confronté directamente, sino que le dejé un espacio para que esa misma empresa pudiera transformarse en otra cosa y no atacar directamente. Esto es muy importante también en los negocios. Cuando quiero ganar un mercado de un competidor, es preferible siempre dejarle una puerta abierta para que ese competidor o salga del mercado y vaya a otro lado, y no empezar una lucha con el cliente de precios y demás, que lo que va a llevar es a que los dos pierdan rentabilidad. 17. Fabricar un ladrillo para obtener jade. Esto es engatusar al adversario con algo de poco valor para obtener algo de un valor mayor. El ejemplo más claro es el de caballo de Troya. Una variante en el mundo de los negocios es empezar con una pequeña petición para poder obtener una predisposición favorable a peticiones más amplias. Por ejemplo, los cambios que se han dado en lo futuro, desde hace 10 años a esta parte, con el PlayStation o el Xbox de Microsoft. O sea, primero era una consola de juegos, después pasó a ser una consola de entretenimientos, mucho más amplia, con una capacidad de disco que supera muchas veces la de ciertos notebooks o computadoras. O sea, para conectarme, para poder jugar en línea, o sea, entré por un lado, ¿tá? Logré el mercado, logré el cliente y le fui agregando cosas para que el propio cliente dijera, no, tengo que comprarme el nuevo modelo, tengo que pasar a la nueva Play, no me puedo quedar atrás. ¿Por qué? Porque ya no puedo jugar en línea. ¿Por qué? Porque ya estos juegos no me los acepta, porque necesitan más memoria. 18. Capturar el cabecilla para prender a los bandidos. Una fuerza se deshace cuando se pierde lo que la mantiene unida, el líder. Si uno se enfrenta a una oposición masiva, hay que centrarse en sus líderes. La unión, por ejemplo, Disney y Touchstone Pictures. Tratar de generar, ahora por ejemplo, vemos que muchas veces bueno, lo veíamos en las películas de vaqueros o en las películas de guerra, siempre a quién se trataba de capturar, bueno, a ese jefe o a ese líder. ¿Por qué? Porque en el momento de captura de ese jefe, ese líder, generalmente las fuerzas se ven mermadas o entran en una confusión que son más fáciles de disuadir. Y esto es lo mismo, ¿no? Tratar de alguna forma, ¿no?, siempre
ir en esa captura de ese cabecilla, buscar ese líder, cuál es la diferencia con la forma de trabajar de nosotros, con la forma de pensar, de respecto a ese líder. Otra estrategia, confusión. La 19 dice robar la leña debajo de la caldera. Este método tiene como objetivo mermar los recursos del enemigo y minar su moral. Tiene doble sentido. Por un lado, privar al enemigo de su sostén físico y también del psicológico. Háganse a la idea. Yo tengo una caldera, ¿tá?, donde le estoy echando leña para mantener el fuego. En un momento me doy vuelta y ya no tengo leña. Esa caldera empieza a bajar porque no tengo el recurso, no tengo lo mismo como hablamos hoy de sitiar y impedir que entraran los recursos de agua, de alimentos y demás a esa ciudad sitiada. ¿Cómo lo hago en la parte de negocios? Y bueno, empiezo a buscar alianzas con socios que son estratégicos para mi competidor, que sin esa materia prima el competidor ve mermado su recurso, que puede ser cualquier tipo de material. Por ejemplo, si yo fabrico carritos para el supermercado, ¿no? Y al igual que mi competidor, y logro una alianza de exclusividad con el mayor fabricante de ruedas, mi competidor va a tener en el futuro problemas para conseguir las ruedas, por lo cual va a tener que ir a otro competidor, tal vez importar, va a ser mayor costo. Ese mayor costo va a ser mayor costo en el producto en sí, por lo cual ya voy a tener un diferencial más importante a la hora de ofrecerlo al comprador, y voy a hacer que la parte psicológica y el sostén físico, esa rueda que necesitaba mi contrincante, sea el material, sea la leña que impidió que esa caldera siguiera funcionando. Pescar en aguas turbias. Hay que utilizar la confusión general en provecho propio. Los tiempos de crisis, como estos, como el de ahora, proporcionan oportunidades excepcionales. El ideograma chino crisis está compuesto de dos caracteres, peligro y oportunidad. Acá muy pocos lo deben recordar, pero en su momento había un software, un programa que me permitía hacer estas mismas presentaciones, que era Harvard Graphics. Pero que era tal vez muy difícil de utilizar, con mucha... había que ser un poco menos que un programador para utilizarlo, se necesitaban muchísimos conocimientos, y PowerPoint se dio cuenta de ello, y Office lo que hizo fue generar un programa que fuera la misma, muy parecida, pero que fuera útil para todo el mundo, que fuera accesible para todo el mundo, y que también tuviera, si era necesario, desprenderse del caparazón de la cigarra. Dejar atrás las falsas apariencias creadas con un propósito. La fachada queda intacta, pero la acción se realiza en cualquier parte. Por ejemplo, el caso de Amazon y las librerías, ¿no? Amazon es
la librería más importante, tiene todos los libros que se nos ocurran, ¿no? Pero en realidad fue creada con otro propósito, fue creada con el propósito de, de vender productos y se dio cuenta de que los libros eran un medio que podía llegar a muchísima gente en muchísimos lugares, ¿tá? Sin tener esos espacios físicos que, que tienen una librería, sin esos costos fijos, ¿no? Inclusive podía hasta imprimir en el momento los libros o entregarlos en forma de vía online. 22. Cerrar la puerta para atrapar al ladrón. En esencia consiste en cercar al enemigo de hacer esta acción, ¿no? O sea, es una acción que dijimos hace un momento que la mejor opción era dejarle una puerta abierta para que por ese lugar se fuera la competencia y no tener que actuar de frente. Pero si soy el líder, sí puedo hacerlo. Si soy el líder, sí puedo cerrar todas las vías de escape para quedarme con todo el mercado de esa competencia. 23. Aliarse con un estado lejano para atacar al estado vecino. Si uno se alía, hace la alianza con un enemigo o simplemente neutrales, distantes, mientras ataca a los cercanos, se pueden minimizar las dificultades logísticas, porque estoy más cerca para llevar los recursos, y consolidar además cada victoria. Este es el caso, por ejemplo, de Virgin Records y Virgin Airways. Eh, Se aliaron con British para en principio era una compañía de discos, después pasó a ser una empresa de aviación y últimamente ya está incursionando en la parte de satelital. 24. Tomar prestado el derecho de paso para atacar al vecino.
Dijimos, se asegura el uso temporal de los recursos de otro aliado para atacar a un enemigo común, y tras haberlo empleado para vencer al enemigo, se emplean ahora contra el aliado que lo facilitó. La clave de la estrategia es la capacidad de pedir prestado un camino de paso. Acá hay que tener muchísimo cuidado de que las acciones que vaya a tomar no me perjudiquen en el futuro. Porque yo puedo aliarme con alguien para ganar un mercado contra uno más fuerte, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que esa alianza descubre muchísimas veces todas mis fuerzas y mis debilidades. Entonces, ojo con utilizar esto luego en contra de este aliado. Dijimos que consiste en robar, sabotear o destruir o eliminar de alguna manera las bases que sostienen al enemigo y sustituirlas por las propias. Hoy hablamos de que, por ejemplo, tengo una empresa de carritos de supermercado y hago una alianza con el de las ruedas, de forma de bajar los recursos de mi competencia y hacer que mi competencia tenga que importar ruedas más caras de otro lugar. En este caso sería diferente, sería yo compro la empresa esa de ruedas, entonces manejo ese recurso, ¿no? Se lo sigo vendiendo a mi competencia, pero a un mayor valor que me permite, de alguna forma, bajar con esas ganancias, bajar mi propio producto. 26. Mata el pollo para asustar al mono. En esta estrategia se trata de usar tácticas para producir miedo, amenazar, asustar o plegar a otros a la sumisión. Asustando a un tercero, dejamos sumiso a quien nos interesa. Esto se ve muchísimo en los actos de guerra, de tácticas de guerra. Pero, por ejemplo, también lo podemos ver cuando empezamos a ganar cierto terreno, ¿no? Empezando a conquistar, por ejemplo, esos pequeños almacenes, supermercados chicos de barrio, que empiezan a conformar una cierta alianza de a poco,
hasta ser en suma más grandes que la propia competencia, que la propia cadena de supermercados, lo que les permite, de una forma, reducir sus costos de compra de insumos y demás, porque compran en cantidad, y eso hace que eh, eh, no la gran cadena se ve en cierta forma asustada porque ve que un competidor empieza a aparecer de la nada y esos pequeños supermercados que están a veces mucho mejor ubicados, ¿sí? Porque tienen menos, necesitan menos lugar, pero que puede llegar a tener los precios al mismo valor que las grandes cadenas. Entonces, a veces se utiliza para, de alguna forma, hacer que ese gran competidor compre esas cadenas, ¿tá? Compre esas pequeñas cadenas eh, antes de que se transformen en una amenaza. 27. Hacerse el tonto sin dejar de ser listo. Las personas más inteligentes no dejan ver siempre lo inteligentes que son. Las que son menos listas y piensan que son muy listas actúan de forma temeraria. Acá me viene Richard Branson, ya que nombramos hoy a Virgin, eh, cuando se lo veía como alguien jocoso, alguien que le gustaba disfrutar de su tiempo libre, de la vida, de las vacaciones, ¿sí? Pero mientras era una persona muy inteligente, estaba creando y captando un montón de mercados que veía que estaban eh, sin una barrera infranqueable. 28. Retirar la escalera después de haber subido. Esto es atraer al enemigo en una trampa y después cortar la vía de escape. También quiere decir sumergir a los propios aliados en una situación de crisis que les obligue a inventar nuevas soluciones al problema. Acá, por ejemplo, pasó con la enciclopedia británica, ¿no? Y Microsoft, ¿no? Cuando eh, Microsoft hace que la enciclopedia británica de alguna forma se quiera transformar y a lo que era la parte de CDs, ¿tá? Y mientras que ellos estaban pensando en una nueva solución que era ponerlo directamente en línea, ¿no? Entonces hicieron, la enciclopedia británica hizo un gran gasto de sus recursos y cuando quiso vender esos recursos, ya esos recursos estaban para todo el mundo sin ningún costo, ¿no? Los que estaban en línea. 29. Adornar los árboles con flores falsas. Se trata de presentar una apariencia poderosa, incluso si las fuerzas reales son mínimas, y hay que hacer ver que se tienen más fuerzas de las que se poseen. Acá, por ejemplo, lo podemos ver hoy en día, con esto de la pandemia, en las pequeñas empresas que, manejando bien las redes sociales y teniendo una muy buena web, ¿no? Pueden ir de igual a igual contra empresas mucho más grandes, mucho más poderosas, ¿no? Porque los recursos hacia el cliente van a ser los mismos, ¿no? Ya no necesito tantas oficinas, ya no necesito tantos metros cuadrados y tantos empleados en un sitio, sino que puedo, vía online, vía este tipo como estamos haciendo hoy, de conferencias y demás, transformarme en una empresa poderosa. 30. Hacer que el anfitrión y el invitado intercambien sus sitios. El invitado puede cambiar de posición con el anfitrión de muchas maneras. Por ejemplo, aumentando sus fuerzas hasta que se haya suficientemente fuerte para vencer al anfitrión, o infiltrándose como amigo. Eh, Acá, bueno, lo vemos de una forma en las grandes, como dijimos hoy, en las grandes cadenas y cómo ha crecido Walmart y cómo también Walmart en los últimos tiempos ha sufrido el golpe de otras formas de venta, como hoy lo nombramos, como Amazon
bueno, o cualquier tienda de online que no necesita esas grandes infraestructuras, esos grandes costos que mantener y esa cantidad de empleados, sino que se maneja con un depósito y con los productos a pedido. Última estrategia, situaciones desesperadas. La 31 dice, utilizar una mujer para atender una trampa a un hombre. En un sentido más amplio, significa ofrecer al adversario cualquier clase de tentación irresistible. Esto es, por ejemplo, lo vemos en lo que es diferentes sectores donde yo puedo, por ejemplo, hablando de cervezas artesanal, puedo ofrecer una gama mucho más amplia que el gran competidor de cervezas, ¿no? E inclusive ir cambiando etiquetas y sabores, ¿no? Para que se haga casi irresistible para el consumidor de cerveza consumir esa y no estar consumiendo siempre el mismo tipo de cerveza. 32. Abrir de par en par las puertas de la ciudad vacía. Hay que utilizar esta estrategia cuando se está en situación muy vulnerable, cuando ya no tengo más recursos. Se basa en la prospección de la gente a desconfiar de lo que no se reconoce abiertamente. Esta estrategia fue utilizada, por ejemplo, y que cada vez ha ganado más terreno, OpenOffice. OpenOffice no es de la misma talla, pero es un competidor fuerte al Office, porque es un software abierto, sin costo para todo el mundo, que tiene una planilla electrónica, que tiene un manejador de texto, que tiene un manejador de imágenes, casi las mismas funciones que tiene su gran competidor, que tiene un costo para el usuario. 33. Dejar que el espía siembre la discordia en su propio campo. No existen situaciones en las que los espías no puedan ser empleados. Se aconseja manipular a los agentes enemigos para que sirvan a los objetivos propios. Un caso internacional, por ejemplo, Inca Kola y Coca-Cola en Perú. Coca-Cola podría, con sus fuerzas multinacionales, hacer una gran publicidad y hacer un manejo agresivo de su fuerza en Perú y quedarse con todo el mercado y hacer que desaparezca su competidor Inca Kola. Pero con esto también haría que un producto nacional, un producto identificado con una cultura, desaparezca y puede ser totalmente contraproducente. Por lo cual, yo puedo dejarlo a mi enemigo, ¿no? y mantenerlo en el mercado para que no entre otro competidor más fuerte. Entonces me manejo entre Inca Kola y Coca-Cola y no dejo entrar otros competidores que sí pueden hacerme más daño al mercado. 34. Hacerse daño a sí mismo para ganarse la confianza del enemigo. La gente tiende a sentir simpatía por los que padecen calamidades. Esto es mundial, ¿no? Hay que aparentar ser víctima de tu propia gente para ganar la simpatía y confianza de los enemigos. Esto le pasó, por ejemplo, con todos los desastres y los atentados a American Airlines. Y generó cierta empatía en el público y hizo que una empresa que estaba totalmente en la ruina se mantuviera y pudiera mientras diversificar sus recursos. 35. Encadenar juntos a los barcos enemigos.
Cuando dos saltamontes están atados por el mismo hilo, ninguno se puede escapar. Trata de cómo convertir en debilidad la fuerza del enemigo y se intenta entorpecer al enemigo con su propio peso. ¿No? Esto lo pueden ver, justamente hay una serial, una película muy interesante sobre la historia de Japón, donde en una de las guerras el enemigo ve que las fuerzas de por mar son mucho mayores que las de él. Lo que hace en la noche es atar a los barcos enemigos y al prender un barco podía prender fuego a más de uno, ¿no? Esto es, pasado a la parte de negocios, es ver cómo convertir esa debilidad, que toda empresa la tiene, en aquello que yo puedo de alguna forma hacer que sea, sea ese hilo que no lo deje escapar, ¿no? ¿Cómo permitir cortándole la logística, complicándole los suministros, haciendo, por ejemplo, lo que dijimos hoy con pequeños almacenes, uniéndonos. Otro caso, por ejemplo, es hacer mi propia aplicación, ¿ah? para tratar de no caer en esas aplicaciones pagas, y que tengo que pagar un porcentaje para vender mi producto, ¿no? O sea, buscar cuál es esa debilidad que siempre tiene el enemigo. 36. Retirarse. Cuando todo falla es la estrategia definitiva, pero no significa huir definitivamente. Al enfrentarnos con un enemigo infinitamente superior, un líder de mercado, uno se puede rendir, negociar o retirarse. Pero la retirada no quiere decir la derrota total. Tenemos que de alguna forma buscar el medio para volver al mercado con más fuerza. Esto le pasó, por ejemplo, a Apple con las primeras Macintosh. Sus costos, la dificultad que ponían muchas aplicaciones en poder utilizarse con Macintosh, hizo que fuera al principio un verdadero desastre. Muy interesante la parte gráfica, pero un verdadero desastre de venta frente a la competencia. Pero no fue una retirada total. Lo que hizo fue Steve Jobs en ese momento fue modificar esa computadora y hacerla más llamativa, más innovadora frente a las otras. Que no fuera solamente algo especial, sino que fuera algo espectacular, ¿no? O sea, nunca debe ser una retirada total. Siempre tengo que buscar de qué forma puedo quedarme en el mercado y crecer por otro lado, donde esa competencia no sea tan fuerte. Estrategias del campo militar a los negocios. Del campo militar tenemos el libro de la guerra, de Carl von Clausewitz, las 8 máximas de la estrategia, de Little Hart, las memorias de Napoleón Bonaparte, El príncipe, de Nicolás Maquiavelo, y El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. Les recomiendo leer estos 5 libros porque son muy, pero muy interesantes. Nos dejan muchísimas enseñanzas para los negocios. ¿Y cómo pasan a los negocios? En 1944 es introducido en el campo económico y académico por von Neumann y Morgenstern, la teoría de los juegos. Y en el 62 lo introducen en la administración de empresas Chandler y Andrews. El concepto de estrategia desde el punto de vista empresarial, se apoya en 4 pilares. Habíamos visto que los pilares de la estrategia militar eran 3. La estrategia desde el punto de vista empresarial son 4 pilares. Primero, la estrategia es una relación permanente entre la empresa
y su entorno. Segundo, es una respuesta a las expectativas del empresario que se concretan en la definición de una misión y unos objetivos a largo plazo. Tercero, es un modelo de decisión que establece políticas, acciones y la adecuación de medios para cumplir con los objetivos generales. Cuarto, es un sistema de solución de los problemas estratégicos de la empresa o combinación de las amenazas y oportunidades del entorno con las fortalezas y debilidades que muestra la organización. Y se compone en su relación con el entorno de 4 elementos principales. El campo de actividad, que engloba el conjunto de productos y mercados que constituyen la actividad económica actual de la empresa. El vector de crecimiento, ese conjunto de combinaciones posibles entre productos y mercados actuales o nuevos en los que la empresa puede basar su desarrollo. Ventaja competitiva, serían las características diferenciadoras de la empresa sobre la competencia que bienes reduce sus costos o diferencian mejor sus productos por los que pueden defender y mejorar su posición competitiva. Efecto sinérgico, efecto expansivo que produce una adecuada combinación de los elementos de la estrategia o de ella con las acciones ya existentes en la empresa, de forma de que pueda producir que el todo sea mayor que la suma de las partes. Se puede también dividir según el ciclo de vida de la empresa, en estrategias de crecimiento, como estrategia de crecimiento estable, de aumento de participación, concentración en su solo producto o servicio, diversificación o integración vertical. O estrategias de estabilidad y supervivencia, de saneamiento, de cosecha, de desinversión y liquidación, o estrategias competitivas, liderazgo de costos, de diferenciación y de alta segmentación. Como vemos, son muchísimas los tipos de estrategias al que puede acudir el nivel empresarial. También se pueden diferenciar 3 niveles de estrategias según el tipo de organización. Una estrategia a nivel corporativo, cuando la empresa tiene más de una línea de negocios. Una estrategia de negocios directamente. Este nivel se trata de determinar cómo desarrollar la actividad en un entorno competitivo. Para empresas con más de una línea de negocios, cada línea tendrá su propia estrategia que defina a los productos o servicios según sus clientes. Una estrategia funcional, donde determino cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área de la empresa con un objetivo en común. ¿Pero qué es estrategia competitiva? La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. Esta definición de Michael Porter. Una estrategia competitiva tiene por objeto asegurar a la empresa una ventaja competitiva, sostenible y duradera, frente a las fuerzas competitivas de un mercado concreto. Para esto debe seguir ciertos principios. Consonancia, debe representar una respuesta adaptativa al medio ambiente externo, al mercado, así como los cambios relevantes que ocurren. Factibilidad, la estrategia no deberá agotar los recursos disponibles y tampoco generar problemas irresolubles. Dijimos, acuérdense que la estrategia es imprescindible mantener los recursos que tengo. Ventaja, la estrategia deberá facilitar la creación o la percepción de la superioridad. Lo que quiero es tener una ventaja competitiva. Estrategia de liderazgo en costos. Para esto se requiere el acceso favorable a las materias primas, un diseño adecuado de los productos, búsqueda de economías de escala, precios agresivos y pérdidas iniciales para lograr la participación del mercado, rígidos controles de costos y gastos indirectos, y una fuerte inversión inicial en el capital productivo. La estrategia de diferenciación puede ser de 2 formas. Potenciar las características del producto, diseño, tecnología o innovación, o una estrategia de enfoque o alta segmentación, centrarse en un segmento, en una parte de mercado particular de clientes o una determinada área y ahí atacar. Un proceso de plan estratégico nos lleva 7 pasos. Primero, identificar la misión, objetivo y estrategias actuales de la empresa. 2, el análisis del entorno. 3, el análisis interno de la empresa. 4,
Revisión de la misión y objetivos de la organización. ¿Con qué? Con el análisis del entorno y el análisis interno. Quinto, la formulación de la estrategia en sí. Sexto, la implementación de la estrategia. Y séptimo, y muy importante, el control o evaluación de los resultados. Acuérdense, si no tengo cómo controlarlo, no sé si esa estrategia me sirvió o no para llegar a los objetivos. Y por último, quiero dejarles claro cuál es esta diferencia que a veces para el pequeño empresario se le dificulta entre la táctica y la estrategia. Si la estrategia es el arte de ganar la guerra, la táctica estudia la forma de ganar la batalla. Todos los hombres pueden ver las tácticas que utilizo para conquistar, pero nadie puede ver la estrategia a partir de la cual surge la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. O sea, las dos partes son importantes. La estrategia es el arte de ganar ese mercado y la táctica es cómo voy a ir ganando cada segmento. ¿Cuáles son estos principios tácticos? La seguridad, adelantarme a las acciones que el adversario pueda realizar. La sorpresa, atacar al adversario en el momento y lugar menos esperado. La economía de medios, hacer buen uso de los recursos y no derrocharlos. La concentración de esfuerzos, utilizar todas las baterías que tengo, todas las fuerzas del mercado en un mismo objetivo. Aprovechamiento del éxito, mantener el impulso de las primeras acciones anulando una reacción del adversario. La competencia. Flexibilidad, adaptarme a las variaciones de la situación. La táctica tiene que ser manipulable rápidamente, ¿tá? Para poder ganar esa pequeña batalla que me lleve a la gran estrategia de ganar el mercado. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, damos las gracias por su atención y los invitamos a visitar Raidel, nuestra página, o enviarnos información para saber, bueno, otros masterclass, cursos, talleres o diplomados que estaremos dando. Muchísimas gracias.